Bueno, he puesto ahí arriba que es un texto publicado en 1927. Siempre es importante, o yo siempre creo que es importante, referirnos al año en que se publican los diferentes textos que analizamos, porque el terror, si bien tiene muchos elementos de colectividad que nos asustan a todos, quiero decir, muchas veces hay elementos contextuales. ¿A qué me refiero con esto? A que probablemente este texto, a finales de los años 20 del siglo XX, tuviese más sentido o fuese más aterrador o más desconcertante de lo que lo es hoy en día. Mm, lo que pasa actualmente es que estamos tan sometidos a cine de terror, a videojuegos, a lecturas, que ya es raro que algo nos sorprenda. Entonces, por eso digo que quizá este texto en aquella época, además en un contexto religioso, más religioso, como era el siglo XX, diese más miedo. O por lo menos la gente se asustase un poquito más. Hoy en día alguien puede leer este texto y decir, bueno, pues sin más. Y efectivamente, el texto, como digo, es un poco sin más, pero tiene elementos muy chulos y que después se ven en otros autores. Y dicho esto, vamos a empezar por el narrador. Bueno, lo primero que llama la atención en este texto es que el narrador no se presenta como alguien que conozca la verdad. De hecho, utiliza expresiones como que yo sepa, no sé hasta qué punto, o la explicación no me parece satisfactoria. Esto es interesante porque estamos ante un narrador dubitativo y yo me atrevería a decir que está delante de un narrador no fiable. La cosa es, ¿qué diantres aporta esto al texto? Esta es la pregunta que siempre tenemos que hacernos cuando analicemos un texto. ¿Esto por qué es así? Bueno, em, yo desde mi humilde opinión de lector y analista de textos y de filólogo, porque también soy filólogo hispánico, creo que paradójicamente esta cuestión aporta credibilidad. Si este narrador afirmase desde el principio que todo es sobrenatural, probablemente desconfiaríamos de él o ya entrásemos en un estado de alerta. En cambio, este narrador intenta razonar, ¿no? Plantea objeciones e incluso admite que algunos casos pueden tener una explicación, como sucede con el primer ejemplo que narra. Entonces, el narrador, de esta forma, nos deja atrapados en la duda, nos invita a dudar con él. Otra cuestión que también llama la atención de este texto es que pareciera que estamos más que ante un relato en el que hay una serie de acciones sucesivas, pareciera que estamos ante un ensayo o una forma cronística. Bueno, ¿por qué parece un ensayo? El texto comienza hablándonos de una alemana que durante unos extraños ataques empieza a hablar en hebreo. Bueno, después menciona otros rumores sobre personas que hablan chino, vasco y lenguas africanas sin haberlas aprendido. Y entonces llega al caso principal, ocurrido en una capilla de Gales. Vale, ¿por qué pasa de un caso a otro, como digo, de esta forma ensayística? Bueno, porque el narrador en realidad está construyendo una falsa investigación. Este personaje que nos está contando esto reúne antecedentes, compara testimonios y descarta diferentes explicaciones. Es como si estuviese redactando un documento. Esta forma ensayística crea lo que podríamos denominar como una especie de verosimilitud documental. El relato parece menos inventado porque adopta la forma de una investigación real. Claro, en vez de decirnos voy a contaros una historia de terror, nos dice he examinado unos hechos y todavía no sé cómo voy a explicarlos. Si habéis leído Soldados de Salamina o si habéis leído Estrella Distante,
Soldado de Salamina de Javier Cercas, Estrella distante de Roberto Bolaño. Sabréis a lo que me refiero. Es la idea de construir una investigación que suene verosímil, aunque no sea real. De hecho, yo creo que esta es la premisa para escribir cualquier relato de terror o cualquier historia literaria en general, para escribir literatura. O sea, acortando esto mucho. Que las cosas suenen verosímiles dentro de la diégesis que creéis, dentro de la realidad que os planteéis, aunque no sea cierta. Esa es la clave. Y es lo que, como digo, estamos viendo en la construcción de este texto a partir de una forma ensayística. Muy bien. Otra cuestión sobre la que deberíamos preocuparnos, o mejor dicho, preguntarnos, es por qué el hebreo es un elemento inquietante. Bueno, en el primer caso, que nos narra el personaje que nos cuenta la historia, se habla de una criada que de repente se pone a vociferar en hebreo sin saberlo. Bueno, el hebreo aporta varias cosas. Es una lengua antigua, es una lengua religiosa y sobre todo es una lengua completamente inaccesible para quienes la escuchan. Estas personas no están oyendo ruidos. En realidad oyen una lengua verdadera, que está siendo pronunciada perfectamente y que parece salir de un lugar desconocido de la mente. Esto convierte a la criada, que es un elemento familiar y propio de la casa, en algo inquietante. Y aquí podríamos referirnos al concepto de unheimlich o lo ominoso, que fue planteado por Freud en su momento. Bueno, este concepto se traduce como lo siniestro o lo ominoso. Ejemplos de esto, de esta cuestión, están en casi todos los textos de terror de Poe y en muchísimas de las películas de terror que hemos visto. Por ejemplo, en El gato negro de Poe, en Casa tomada de Julio Cortázar o en Chucky, el muñeco diabólico. Bueno, ya lo expliqué en el vídeo del psicoanálisis como herramienta literaria, pero lo resumo rápidamente. Lo unheimlich tiene que ver con lo familiar extraño. Es decir, entendemos el hogar como un lugar seguro en el que en principio no podría pasarnos nada. Pero, ¿qué sucede si de repente hay un elemento disruptor, un elemento que causa terror y que está conviviendo con nosotros dentro de este espacio seguro? En El gato negro de Poe, el propio título dice cuál es este elemento. En Casa tomada, de Julio Cortázar, hay unas fuerzas extrañas, no se sabe muy bien qué es, algo que va expulsando a los hermanos de la casa. En Chucky, el muñeco diabólico, pues lo mismo, ¿no? Un muñeco poseído que forma parte de uno de los hijos de la familia. En esta película, ¿cómo se titula? No voy a acordarme ahora. La de Lorraine. En Expediente Warren también, ¿no? En una de ellas, si mal no recuerdo, hay también una muñeca poseída que hace de las suyas. Bueno, pues es la idea de que entra un elemento desconocido en casa y está maldito, está poseído, yo qué sé, tiene hongos y esto provoca el desasosiego de los familiares. Bueno, volviendo al texto. Este primer caso que se nos cuenta recibe una explicación. Se nos cuenta que años antes esta criada había trabajado para un erudito que recitaba textos en hebreo y ella habría almacenado inconscientemente estas oraciones o estas sucesiones de palabras en hebreo. Esto es importante porque aquí el autor nos enseña una pauta. Un hecho sobrenatural puede terminar teniendo una explicación puramente psicológica. Y luego utiliza esta misma expectativa para complicar el segundo caso, que después veremos.